Buenas, ¿qué tal? Si me estáis escuchando y viendo la pantalla bien y le podéis dar al verde. Bueno, pues el último día lo que mandamos fue terminar los ejercicios del tema 4, donde estuvimos viendo el método matricial de nudos y se quedaron algunos ejercicios de nudos y otros que, como estos de aquí, el 4.17 o el 4.16, que eran de examen. No sé si lo habéis hecho, si hay alguna duda, si me habéis mandado lo habéis hecho para que lo discutamos aquí. ¿No? Bueno, ah, de todas maneras, cuando acabemos la parte de continua, que será del tema 1 al 6, a lo mejor hacemos alguna clase que sea solo de problemas que a lo mejor no haya dado tiempo a hacer o lo que sea, y podréis hacer preguntas o podemos resolver cualquier problema de esos temas, del tema 1 al 6. ¿Vale? Ya os lo comentaré. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema 5. En el tema 5 nos quedamos también haciendo el 5.5, ¿no? Creo que alguien me lo mandó. No sé si lo voy a terminar en casa, si hay alguna duda del 5.5. Bueno, ah, pues ahora os voy a comentar ah, el no lo comentamos en la clase pasada, y que consiste en la combinación de el teorema de linealidad con el tema de superposición, ¿vale? Los dos se pueden combinar. Entonces, en este ejercicio, lo que te dicen que si resuelves este circuito de aquí, donde hay solo una fuente independiente que tiene esta tensión, pues se obtiene una intensidad que circula por aquí, pues de beta, y una tensión aquí en esta resistencia de gamma. Y después, en este circuito de la derecha, solo se tiene una fuente de intensidad y de epsilon. Ups, esto es una rata. Pero eso debería ser una A de amperio. Ah, espérate, me lo voy a apuntar en un momento. Página, transparencia 16. Donde estos son epsilon amperios, y te dice que si tienes solo esta fuente, pues por aquí pasarían pues tantos amperios, y por la tensión entre estos bones sería pitavoltios, ¿vale? Y ahora te dice, como veis, no te dan ningún valor ni de ninguna de las 7 resistencias que hay aquí. Y ahora en el siguiente te piden que calcules esta intensidad y esta tensión para este nuevo circuito, ¿vale? Entonces, si la magnitud de esta fuente y de esta fuente fueran exactamente las mismas que esto y esto, sería simplemente aplicar superposición directamente. Porque si te fijas, si tú hubieras aplicado superposición aquí, hubieras dividido este circuito en dos subcircuitos. Uno en el que este está pasivado, es decir, un circuito abierto, y este está tal cual, justamente este de aquí de la izquierda, y otro en el que tenemos este activo y este pasivado, que es un cortocircuito. Ese es justamente el de aquí de la derecha, donde está un cortocircuito. Es decir, que si las cantidades de este y de este fueran las mismas que aquí, lo que sería simplemente aplicar superposición, y la respuesta al A y al B sería simplemente sumar las 2 y sus 2 que me da y sumar las 2 V4. Sin embargo, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque aquí el dato que te dan, pues vale 10 gamma,
¿vale? Este dato es 10 gamma, mientras que la tensión de este circuito no son 10 gamma, sino son 10 por alfa, ¿vale? Y la intensidad de esta fuente es alfa, mientras que la intensidad de esta fuente es epsilon, ¿vale? Entonces no voy a aplicar simplemente superposición. Además, fíjate, esta fuente está apuntando hacia la izquierda y esta de aquí está apuntando hacia la derecha, ¿vale? Como si le hubieran cambiado el signo. Entonces, superposición, digamos, a seca, no lo puedes usar. Ahora te doy el micro, Álvaro, y me lo preguntas cuando termine de explicar este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando escribí en el chat no me suena nada. Es mejor que levantéis la mano, porque si levantáis la mano me suena un pitillo y yo ya sé que hay alguien preguntando algo. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar superposición y linealidad, porque si te fijas, si este circuito de aquí, ya hemos dicho en el teorema de linealidad que yo puedo multiplicar esta fuente. Si yo multiplico esta fuente por lambda partido alfa, ¿vale? El valor de esta tensión ya sería 10 lambda, que es justamente lo que vale aquí, ¿vale? ¿Y qué implicación tiene que yo multiplique esta fuente por lambda partido alfa? Pues que todas las tensiones y todas las intensidades de este circuito se multiplican por ese mismo escalar, ¿vale? Aquí voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar esta fuente de intensidad por epsilon y la otra valía alfa, por menos alfa partido epsilon. ¿Para qué? Pues para que esta fuente se me transforme justamente en esta que tengo aquí, ¿vale? ¿Y el menos de dónde viene? El menos viene de que esto va en este sentido y, perdón, y en esto va en otro sentido, como he comentado antes, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene el que yo multiplique esta fuente por menos alfa partido epsilon? Porque todas las tensiones y todas las intensidades de este circuito se multiplican por ese mismo escalar. Una vez que las he multiplicado, las sumo los resultados de estos circuitos y así puedo aplicar superposición y me daría la magnitud eléctrica de este circuito, ¿vale? Pues eso es justamente lo que voy a hacer aquí, ¿vale? El circuito 3, que es el que tengo las dos fuentes, es igual al... Bueno, esto está escrito así un poco como de manera fullera, ¿vale? No es que un circuito sea igual a otro más otro, sino que las cantidades eléctricas, las intensidades y las tensiones del circuito 3 van a ser 60 partido 90 por las cantidades eléctricas del circuito 1, menos, este menos viene porque la fuente de intensidad está cambiando de sentido, 9 partido 2 por la magnitud del circuito 2. ¿Vale? Entonces estos son mis datos. Del circuito 1, pues solo tengo la fuente de tensión, no tengo la intensidad y esto es lo que vale I1 y I2. En el circuito 2 no tengo la de tensión, tengo la intensidad, esto vale lo que vale I2 y V4. En el circuito 3 me piden cuánto vale la I2 y la V4 para esta nueva valor de tensión y de intensidad. Por lo tanto, aplico los teoremas de linealidad y superposición juntos y simplemente pues multiplicando 5 por 6 partido 9 menos 9 medios por 7, pues tenéis la intensidad y la tensión en el circuito que te están pidiendo. Otra manera de ver esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, imagina tal que así. ¿Vale? Aquí tienes una tensión de 12 voltios, me estoy inventando. Y aquí tienes una fuente de intensidad de 7 amperes. ¿Vale? Esto vale, pues yo qué sé, 1, 2 y 3. Entonces tú esto podrías hacer, aplicar superposición. Una posibilidad sería aplicar superposición y tienes en un subcircuito te quedas solo con la de 12 voltios y en otro te quedas solo con la de 2 amperios. Pero también sería válido hacer esto. Resuelves este circuito en el que he quedado solo con la fuente de tensión, y la intensidad la he pasado aquí como circuito abierto, pero en vez de poner 12 voltios he puesto 1 voltio. ¿Vale? Y después, ¿por qué he puesto 1 voltio? Porque después lo que me salga de aquí lo multiplico por 12
Y ya me sale lo mismo que si hubiera puesto aquí 12 voltios. ¿Vale? Y ahora si lo aplico lo mismo con la fuente de intensidad, pues me quedo aquí con 1 amperio. Y esto lo que imagínate que te preguntan, yo que sé, esta intensidad I, ¿vale? A esta de aquí la voy a llamar I', la que te salga de resolver este circuito. A la que te salga de resolver este circuito le voy a llamar I''. Pues el resultado sería que la I de arriba es 12 por esta I', ¿vale? ¿Por qué 2 por 12? Porque aquí he considerado solo 1 voltio en vez de 12, que es lo que me ponía el circuito original. Más 7 por la I''. ¿Y por qué este 7? Porque tiene 7 amperios. Aquí este lo he resuelto con solo 1 amperio, ¿vale? Entonces así sería que combinarían los teoremas de superposición y de linealidad. No sé, Álvaro, si te ha quedado claro o si sigues teniendo alguna duda. Si sigues teniendo alguna duda, levanta la mano y una pregunta de... Oye, Álvaro, además tienes que ponerte una foto. Sabes que no contesto a gente sin foto, ¿no? Dime. Preguntaba porque el profesor, no sé si era Merino, puede ser. Pues la cosa es que el año pasado nos decía que el tema de la linealidad y superposición lo deberíamos hacer siempre aislando solamente una fuente. Nosotros en este año podemos hacer 2 fuentes y después aislar una tercera independiente. Sí, tú lo puedes lo que pasa es que tienes que... Claro, lo que pasa es que tú imagínate que tienes aquí... imagínate... Merino... Emilio. No sé, es que el nombre ahora mismo no me acuerdo. Era por su apellido. Y nos Imagínate que decía, tú... y nos decía que si teníamos, por ejemplo, 3 fuentes, teníamos que hacer como 3 circuitos, uno para cada fuente, pero que no le pusiéramos a lo mejor en un circuito 2 fuentes. No. Ah, no sé, paso palabra, creo. Porque quiero decir, tú el teorema de superposición, yo creo que lo que me estás preguntando viene del teorema de superposición. Tú lo puedes aplicar como quieras. O sea, si tú tienes estas 3 fuentes, ¿vale? Tú podías dividir en 3 subcircuitos, en el que en cada subcircuito solo hay una de las fuentes activas, o podría a lo mejor agrupar estas 2 fuentes por un lado y esta por otro. Esto es lo que tú Ahí me va. estás preguntando, ¿no? Eso es, eso es. En principio, en el teorema de superposición admite ambas posibilidades. Es cierto que, por ejemplo, aquí en clase, cuando lo que estuvimos haciendo el 5.5 de la clase pasada, yo dije, para que todos hagamos lo mismo, vamos a hacer 3 subcircuitos y cada uno con una sola fuente, pero el teorema de superposición lo puedes aplicar tú como quieras en principio. Vale, vale. Que si en el examen te dice, resuélveme este circuito aplicando el teorema de superposición, si no viene especificado que tú tienes que hacer cada fuente de manera independiente, lo puedes hacer como quieras, Vale, vale. Vale, ¿vale? gracias. Y ahora cuando cuelgas te pones una foto que si no, no te contesto ya más nada, ¿eh? Vale, vale. Sobre un tío. Nosotros ponemos en los dos subcircuitos, ponemos la fuente de tensión y de intensidad de 1 amperio para poder aplicar el teorema de linealidad, ¿no? Sí, porque yo quiero decir, igual de difícil es resolverlo con 1 voltio que con 12 voltios, pero Entonces me refiero, ¿por qué lo ponemos con uno para que se dé la linealidad? sí, pues para enseñaros que se puede hacer. Vale, vale. Creo que, no sé, que Vale, resolverlo con 1 voltio y con 12 voltios es igual de... eso que, igual de- era por eso que no entendía si era por algo en especial. No. Vale, vale, ya. Ya está. ¿Hay alguna dudilla más? No, ¿no? Vale. Ah,
Bueno, pues como bien decía por ahí Javier, lo de la... Quiere decir, por ejemplo, en este ejercicio, en el 5.4, sí que tienes que necesariamente combinar linealidad y superposición, por eso está puesto este ejercicio. Pero después en cualquier otro ejercicio, pues no sé. La verdad es que yo estoy de acuerdo con él en que puede... No sé, tampoco puede tener... A lo mejor no tiene mucho sentido hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, es algo que tenéis ahí como una herramienta más. Y ahora vamos a hacer el 5, voy a hacer el 5-6 y después vais a hacer otro ejercicio de superposición vosotros. La diferencia con el ejercicio de superposición que hicimos en la clase anterior es que ahora tenemos fuentes dependientes, ¿vale? Entonces, si ya en la clase anterior estuve haciendo hincapié en que fuera muy cuidadoso con la notación, si tenemos fuentes dependientes todavía tiene que ser más cuidadoso, si no, mete la gamba. Entonces, aquí nos dicen que aplicamos superposición. Como decía Álvaro, podría agruparlo de manera distinta, pero para que todos hagamos el mismo ejercicio, pues lo vamos a agrupar, vamos a hacer 3 subcircuitos, cada uno con una sola fuente, ¿vale? Pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Entonces, aquí está simplemente ya con mis datos, entonces vamos a hacer 3 subcircuitos. En el primero solo tendremos activa esta fuente, en el segundo solo activa esta fuente, que las dos son independientes, y en el tercero, que es el que va a ser más raro, solo vamos a tener activa la fuente dependiente, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el primer subcircuito con la fuente de 12 voltios, las otras dos fuentes han sido pasivadas, y ahora, pues, si te fijas, todas las intensidades y todas las tensiones las he denominado con el superíndice A, ¿vale? Que se refiere al subcircuito A. Y ahora, pues creo que lo que nos piden es esta intensidad. Pues esta intensidad la he calculado simplemente pues haciendo la resistencia equivalente de todo esto, ¿vale? Este circuito tú lo podrías transformar en este de aquí. Esto serían 12 voltios y esto sería una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es pues estas dos en serie, en paralelo con la de 2 y la resultante en serie con la de 4. Es justamente lo que tenemos aquí. Y esa intensidad me sale en 2,1 amperios. Y a partir de esta intensidad pues ya podemos calcular el resto de tensiones o intensidades aquí aplicando divisor de intensidad, ¿vale? En el subcircuito B, esto es como básicamente lo mismo que hicimos en la clase anterior. En el subcircuito B me quedo solo con la de 24 voltios y esta está pasiva y esta está pasiva como un circuito abierto. Esto debería ser a lo mejor así, ¿vale? Pero he quitado los bigotillos eso. Ahora tengo que calcular esta I sub 3, pues he hecho lo mismo, ¿vale? He hecho aquí la resistencia equivalente y dice alguien, ¿no lo puedo resolver por malla o por nudo? Hombre, sí, si te quieres hacer la vida más complicada, sí, pero si solo tienes una fuente, pues lo suyo es a la resistencia equivalente, estas dos en paralelo, en serie con esta, ¿vale? Esta que viene por aquí es la I3B y estos son los 24 voltios. Ahora voy a aplicar la ley de Ohm a esta resistencia equivalente. Si te fijas, la intensidad va hacia arriba y la tensión es la misma aquí que aquí. Las tensiones son las mismas porque van del mismo nudo al mismo nudo. Va en sentido contrario. Así que por eso tengo aquí este signo menos, ¿vale? Y por eso es menos 24 partido por la resistencia equivalente. Y esto me da una intensidad, eso que es un número tal cual. Ahora veréis por qué hago hincapié también en ella. Es menos 1,8 amperios. Como veis, todas las tensiones y todas las intensidades están con el superíndice B referente al circuito B. Y ahora llego al tercer subcircuito, este es el más extraño. Y es donde equivocamos. Todas las intensidades y todas las tensiones nuevamente están con el superíndice C, ¿vale? Pero aquí he puesto 4V2, no he puesto 4V2C. ¿Por qué? Pues porque en tu circuito original esta fuente te dice que la intensidad que pasa por aquí es 4 veces la tensión de aquí, ¿vale? Pero es que la tensión esta V2C, no es la misma que esta V2, ¿vale? Porque aquí esta V2 es la causada por todas las fuentes, mientras que aquí esta V2 es la tensión causada solo por esta fuente, ¿vale? Entonces aquí tienes que poner tu V2C porque es la que se refiere al circuito C, pero aquí tienes que poner tu fuente original, ¿vale? El valor original de tu fuente. Ahora calculamos, por ejemplo, la I sub 13, ¿vale?
esta de aquí. ¿Cómo la hemos calculado? Pues hemos hecho este circuito equivalente, este de aquí, la resistencia de allí la hemos dejado tal cual, esta sigue valiendo 4, esto sigue valiendo 4 V2 y esta de aquí, pues simplemente estas dos en paralelo y en serie con esta. Es decir, es 8 más 4 en paralelo con 2. ¿Cuánto vale la intensidad que pasó por aquí, que es la I3C? Pues puedo aplicar simplemente un divisor de intensidad. ¿Por qué? Pues porque esta resistencia, esta de aquí y esta de aquí, están en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, esta intensidad va a ser simplemente la resistencia de enfrente, que vale 4, dividido por la suma de las dos resistencias, que es justamente lo que hay aquí en el denominador. Esto para recordaros el divisor de intensidad, multiplicado por la intensidad total, que es 4V2. Si te fijas ahora, esa intensidad no te va a salir un número como antes. Antes nos estaría por 1,8 menos 7,2. Ahora nos sale 1,2 por la tensión V2. Es como tiene que ser. Si en alguna magnitud de esta te sale un número redondo, es que lo está haciendo mal. Todo va a quedar en función de la V2, que es de lo que depende esta fuente dependiente. Todas estas magnitudes. ¿Vale? Pues la I2C, pues menos 0,8 V2, la V2C, pues no sé cuánto por V2, ¿vale? Todo va a quedar en función de V2. Y dice, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Ahora nos venimos aquí y aplicamos el teorema de superposición, que te dice que la V2 es igual a la V2 del subcircuito A más la V2 del subcircuito B más la V2 del subcircuito C. La V2 del subcircuito A, pues simplemente un número, 3,6. La V2 del circuito B es otro número, en este caso 2,4. La V2 del circuito C es menos 1,6 V2, pues nada, menos 1,6 V2. Aquí se me queda una única ecuación con una única incógnita, en este caso V2. Así que la despejo y ya tengo que V2 es 2,31. ¿Vale? En el caso de la I sub 3, pues exactamente lo mismo. La I sub 3 es la I sub 3A más la I sub 3B más la I sub 3C. La BA y la B son números redondos, pero la I sub 3C depende de la V2. Pero bueno, como ya tengo lo que vale la V2, lo sustituyo aquí. Y ya tengo el valor de la I sub 3, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la dificultad extra si tienes fuentes dependientes? Pues que en el subcircuito en el que estén las fuentes dependientes no te van a salir los números redondos, sino te van a salir cosas que dependen del parámetro de la fuente. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? Bueno, pues entonces ahora hacéis vosotros uno, el 5,7, ¿vale? Vuelvo a repetir otra vez lo mismo, aquí te dice que lo resuelva usando el teorema de superposición, ¿vale? Que se podría hacer de distintas maneras, pero para que todos hagamos el mismo ejercicio, vamos a hacer 3 subcircuitos, ¿vale? Cada uno con una de las fuentes, ¿vale? Entonces, son las menos 5, ¿no? Pues hasta la I5 así, para que hagáis los 3 subcircuitos, ¿vale? Y los resolváis. No, el C y el D no hace falta, nada más vamos a contestar solo al A y al B, ¿vale? Y cuando lo termines, tanto si te ha salido bien como si te ha salido mal, pues me lo puedes mandar y lo corregimos ahora aquí, ¿vale? Os dejo 10 minutillos para que intentéis la superposición con fuentes dependientes.
¿Hay alguien que lo haya terminado y me lo haya enviado para que lo corrijamos? Vale. Doy un par de minutillos más y si... La verdad es que estos ejercicios son un poco entretenidos. La historia es, como comenté el otro día, que cuando hagáis cada uno de los subcircuitos, no os pongáis a aplicar nudos, ni mallas, ni nada de eso, si no, no os da tiempo. Te podía mandar lo que ha hecho Rafael. Ha salido uno correcto y otro incorrecto. Por aquí me ha llegado ya uno del 5.7. Dime, es el tuyo el que me ha llegado, ¿no? Sí, Salva, es que, bueno, es que no está resuelto. Es que no me sale una cosa. En plan, no veo nada, no entiendo. Dime. En el circuito, sí. Bueno, el A y el B estarían bien, ¿no? En plan, En el A lo que ha hecho es dejar como única fuente esta de aquí, ¿vale? Los sentidos de las cosas, pónmelo. bueno, lo he puesto en el Ah, de. y esta la has pasivado con un cortocircuito y esta con otro cortocircuito, si es que está bien. Vale, el Ahora B. la tensión esta de aquí es muy fácil de calcular, ¿vale? Ya te lo hago. Esta tensión es simplemente el valor de esa resistencia que vale 9 por el valor de esta intensidad que no está en ningún sitio, ¿no? 7, arriba. Esto es VG, No, IG. VG la ¿no? dar. Pues vaya y más rara. Que vale 7. Y hay que ponerle signo menos
¿vale? Porque la intensidad va en este sentido, mientras que la intensidad va en este sentido, mientras que la tensión va en este sentido. Y la I sub 2A, por ejemplo, que por aquí se puede calcular muy fácil con un divisor de intensidad. Esta resistencia de aquí, esta vale 5, y esta de aquí vale 1. Así que la I sub 2A es la total, porque estas dos resistencias, si te fijas, están en paralelo. Sí. Esa sería un signo menos, porque ahora te explico el signo menos. Sería la resistencia de enfrente, que vale 1, partido 1 más 5 por la intensidad total, que son 7. ¿Por qué este signo menos? Lo explico aquí abajo. Porque nosotros normalmente lo que hemos hecho cuando hemos aplicado el divisor de intensidad son dos resistencias en paralelo y viene esta intensidad por aquí y hemos calculado esta intensidad y esta intensidad todas en el mismo sentido. Pero aquí la I sub 2A va en este sentido, mientras que la intensidad total viene en el sentido contrario. Así que por eso este signo menos. Entonces ese sería su circuito A. Ahora su circuito tiene pasiva esta con un circuito abierto, eso está correcto, pasiva esta con un cortocircuito, está correcto también. Pero entonces no haría falta hacer circuito equivalente, o sea, las simplificaciones de paralelo, como he hecho yo en el circuito A. Bueno, quiero decir, esto ya lo puedes tú resolver como tú quieras. Es decir, así está correcto, lo que pasa es que así me parece un poco más fácil, porque si pasas hasta este circuito equivalente, luego tienes que empezar a deshacer todos los cambios para calcular lo que te pide el ejercicio. Claro. ¿Vale? Entonces, después tenemos el apartado, el subcircuito B. En el subcircuito B, como decimos, hemos pasivado esta fuente de intensidad y esta fuente de tensión y se nos queda solo esta fuente de tensión. Esta tensión de aquí, esta tensión de aquí es cero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque por aquí no circula ninguna intensidad. ¿Por qué? Pues porque esto no está conectado a nada. Esto está aquí suelto aquí, a ver dónde se van a ir los electrones que vienen por aquí, ¿para dónde se van? Si no, esto no va a ningún sitio. ¿Vale? Esta tensión es cero. Y esta intensidad también es cero. ¿Por qué? Pues porque si haces la ley de Kirchhoff de la tensión en esta malla, aquí no hay ninguna fuente de tensión. Por lo tanto, esta intensidad que circula por aquí también es cero. Sí, O sea que aquí en estas dos son cero. También lo puedes hacer así como con circuitos equivalentes, como quieras. No sé si estabas diciendo algo. sí, no, lo había puesto ahí, que no pasa tensión que por la intensidad cero. Y después en el último circuito, tiene aquí la I2C, la V5C y la 3V5. La V5C nuevamente es cero. ¿Vale? Pero la I2C no es cero, tienes que calcularla. ¿Cómo se calcula esta intensidad I20? I2C, perdón. Pues simplemente esta tensión entre la suma de estas dos resistencias que valían 5 y 1, ¿no? Es 3V5 partido 5,1. Esto te va a salir ahora, pues, un medio, ¿no? De V5. Como ves, la I2C ahora está en función de la V5. Claro, pero ya tener el valor de V. ¿Perdón? Que ya has sacado el valor de V5 porque como solo suma en A, Claro, como V5 solo suma en A, pues ya sabemos que son menos 63 voltios, ya lo puedes sustituir aquí. ¿Vale? vale. Y ya vas sumando todas las intensidades de cada. Y ya sé, la intensidad después sería 0 más este de aquí, más más esta de aquí, una vez que se ha sustituido el valor de V5. Vale. O sea que la V5 total sería simplemente los menos 63 voltios y la I2 total serían, pues esto que vale, pues menos 7 sextos, esto es un 6, menos 7 sextos más 0, no voy a poner nada, menos 63 partido 2, Vale. ¿vale? Vale, muchas gracias, Samu.
Sí, a Claudia le da bien. No sé si hay alguna otra, alguien que lo haya intentado, por ejemplo, el Rafael, no sé si como te daba uno bien y uno mal. No sé si a lo mejor esto es lo que te has equivocado de no tener en cuenta este de aquí o algo así. Pues claro, las tensiones son solo sumarlas. Si hay alguna dudilla más. 5, 7, ¿no? Ah, bueno, pues el 5,8 es para casa, ¿vale? Aquí en vez de tener una fuente dependiente, tenéis dos, ¿vale? Y una independiente, pero el procedimiento es el mismo. Entonces intentarlo en casa y, y el próximo día lo corregimos, ¿vale? Si no te sale, pues ya sabes, me lo mandas en PDF y hacemos lo mismo que hemos hecho ahora mismo con el de Javier y lo corregimos aquí. Y el resto de la clase lo vamos a emplear en explicar el teorema. Entonces, el teorema de Thevenin lo que te dice es que cualquier circuito lineal, todo esto con SL porque es circuito lineal, conectado aquí a un montón de resistencias, aquí puede haber resistencia, fuente de tensión, fuente de intensidad, fuentes dependientes, todo lo que quieras. Todo esto de aquí, toda esta amalgama, la puedo sustituir por un circuito equivalente, si acordáis estas flechitas las estoy usando como circuito equivalente, por un circuito equivalente que tienes únicamente una fuente de tensión independiente y una resistencia en serie. ¿Vale? Que esto parece como magia, ¿no? Tienes aquí, vamos a tener 2000 resistencias, 8400 fuentes, los conectáis de la manera más rara que quieras y lo puedes sustituir únicamente por una fuente de tensión y una resistencia, ¿vale? Lo que está pasando entre A y B es exactamente igual en este circuito que en el, ¿vale? Eso es lo que te dice el teorema de Thevenin. Y ahora os preguntaré, bueno, ¿y cómo calculo y cómo sé yo el numerito que tengo que poner aquí? Y el numerito que tengo que poner aquí. Pues eso es lo que te explico en esta transparencia. La tensión de Thevenin, lo que tienes que hacer es calcular la diferencia de tensión entre las terminales A y B con el circuito original, ¿vale? Es decir, si lo estuviera haciendo en el laboratorio, lo único que tenías que hacer es poner aquí un voltímetro y ver lo que te da. Y eso sería la tensión que tienes que poner aquí. Se llama tensión de Thevenin, se llama circuito abierto. Y en el examen con un papel, pues lo que tienes que hacer es resolver este circuito y calcular la tensión entre este punto y este punto, ¿vale? ¿Cómo resuelve este circuito? Pues puedes resolverlo por nudo, por malla, por superposición, haciendo transformaciones estrella-triángulo, haciendo resistencia equivalente. Ya tienes un montón de herramientas, pues dependiendo del circuito que hay aquí, escogerás una u otra. Eso para la tensión de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Aquí hay dos posibilidades. Si tienes estudio de suerte y solo hay fuentes independientes, hay un método que es muy sencillo. Desactivas todas las fuentes independientes, entonces ya solo te van a quedar resistencias por ahí, y después calcula la resistencia equivalente entre A y B. La serie, paralelo, estrella, triángulo, como hacíamos en el tema 2. En el tema 2 te ponía un montón de resistencias y decía, ¿y cuál es la resistencia equivalente vista entre A y B? Pues era justamente por esto. Ahora, si tienes en cualquier caso, ¿vale? Si solo hay fuentes independientes, puedes hacer esto, pero en cualquier caso siempre puedes hacer este procedimiento de aquí, que consiste en desactivar las fuentes independientes. Si tienes dependientes, las dejas en el circuito. Pones una tensión de prueba entre las terminales A y B. Ahora veremos qué significa esto de una tensión de prueba. Calcula la intensidad que da esa fuente de prueba, como pues haciendo mallas, nudos, superposición, y calcula la resistencia Thevenin como el cociente entre esa tensión de prueba y la intensidad que suministra. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Por aquí os tengo puesto que si tenéis fuentes dependientes en el circuito, la resistencia Thevenin puede ser negativa, puede salirte menos 25 ohmios. Eso no significa que tú puedas ir a la ferretería al día siguiente o a donde sea y decir, me da una resistencia de menos 25 ohmios, ¿vale? Porque eso no existe. Esto de aquí es simplemente un equivalente matemático, ¿vale? Donde a lo mejor aquí tienes que poner menos 25 ohmios, pero no significa que exista en la realidad una resistencia de menos 25 ohmios. Y eso te puede pasar cuando tienes fuentes dependientes en el circuito, ¿vale? En algún caso, para alguna combinación de parámetros
la aplicación pues os puede salir. Vamos a hacer primero, voy a hacer yo este más sencillo y después voy a hacer vosotros uno sencillo. Este de aquí, solo date cuenta que nos pide el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Y tenemos solo fuentes independientes, ¿vale? Pues primero lo que te pide el ejercicio, pues esta tensión Thevenin y la RThevenin. Puedes calcular primero la tensión a circuito abierto usando el método de nudo, ¿vale? Y ahora tienes que acordarte de todo lo que vimos en el tema 4 de método de nudos. Pues te dibujan los nudos, pues esto de aquí es un nudo, esto de aquí es otro nudo, este de aquí abajo es otro nudo, ¿vale? Y esto de aquí es una chorrada porque esto por aquí ni pasa intensidad, ni aquí cae tensión, ni nada. Es decir, que la tensión VAB es la misma que la tensión entre este nudo y este nudo, ¿vale? Una posibilidad de aplicar aquí nudos, pues puedes sustituir esta fuente real de tensión por una fuente real de intensidad. Pero yo me he elegido en este nudo verde, lo he puesto como origen, como nudo de referencia, ¿vale? Entonces ya sé que aquí la tensión vale 25 voltios y lo único que he hecho ha sido aplicar un balance de intensidades aquí. ¿Cómo he hecho eso el balance de intensidades? Pues he dicho la intensidad esta de aquí, que no me la he dibujado, pero son todas salientes, ha sido fallo mío. Esa intensidad en ese sentido vale la tensión aquí es VA, esto es VA, ¿vale? Porque aquí no hay caída de tensión. La caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces esto de aquí también es el nudo A. Vale, esta intensidad en este sentido es la tensión en el origen de la flecha menos la tensión aquí, que vale 25, partido de esta resistencia, es esta de aquí. La intensidad que se va por aquí hacia abajo es la tensión VA menos 0, porque este es el de referencia, partido de esta resistencia que vale 20. La suma de estas dos intensidades tiene que ser igual a la intensidad que entra. Por aquí no se va ninguna intensidad porque esto está aquí en circuito abierto. Por lo tanto, igual a 3, y despejo que la VA es igual a 32, y por lo tanto la diferencia entre VA y VB puede ser de 32 porque el nudo B justamente lo he escogido como nudo de referencia. ¿Sí? Tiene sentido, lo he hecho un poquillo rápido. ¿No podría haberlo hecho por malla? Sí, podría haberlo hecho por mallas perfectamente. ¿Y no podría haberlo hecho por superposición, por ejemplo, separando esto en dos subcircuitos, uno solo con esto, otro solo con esto? También. ¿He hecho transformación de este en una? También. Es decir, aquí ya, normalmente en los ejercicios de Thevenin no se te suele especificar el método que tienes que usar. Es decir, que ahí tienes tú que ser el que elija el método que usar. Conclusión de eso, si te das cuenta, cuando te pregunto Thevenin, te estoy preguntando, estamos en el tema 5 y te estoy preguntando todos los 5 temas anteriores. Por lo tanto, es algo que suele caer bastante en la examen, porque engloba un montón de cosas que se han dado con anterioridad. ¿Vale? Así que apuntar una estrellita por donde sea. Si no te da tiempo a estudiarte todo el día antes del examen o la semana antes, Thevenin, desde luego, te lo tienes que estudiar. Esa es la tensión Thevenin. Vamos a hacer ahora la resistencia Thevenin. Lo que hacemos en primer lugar es pasivar las fuentes independientes. Aquí teníamos esta fuente independiente, la he pasivado con un cortocircuito y esta fuente independiente la he pasivado con un circuito abierto. Y se me queda esto de aquí. Y ahora calculo la resistencia equivalente de este de aquí. Esto es lo que hacíamos, si acordáis, en el tema 2. Pues son estas dos resistencias en paralelo más esta en serie. Pues justamente pues 4 más 5 en paralelo con 20, pues me da 8 ohmios. ¿Vale? Yo podría sustituir todo esto, por lo tanto, por un circuito equivalente que tuviera ahí 8 ohmios y aquí creo que ha salido 32 voltios, ¿no? A y B. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda por ahí? Bueno, pues ahora tenéis que hacer el 5-10. ¿Vale? Entonces hacemos otra vez exactamente lo mismo. Son las 26 o así.
os dejo eso como 10-12 minutos para que hagáis el ejercicio 5-10, donde te pide la resistencia, la tensión Thevenin y la resistencia Thevenin. Una salvedad aquí. Mucha gente me preguntará. Fíjate, ahora el A y el B están aquí como en una resistencia. Y hay mucha gente que siempre pregunta, ¿y esta resistencia hay que dejarla o quitarla? Eso depende del enunciado, depende de las palabras que pongo aquí. Si te preguntan calcular el equivalente Thevenin entre los terminales A y B, pues tú ahí no quitas nada. Y yo creo que todos los ejercicios en la aplicación al menos tienen ese enunciado. Ahora, si te dijera, calcúlame el terminal Thevenin visto por la resistencia R2, entonces sí tendrías que quitar la resistencia R2 y calcular el Thevenin entre A y B. ¿Vale? O sea que depende de la semántica. Si te dicen calcular el Thevenin entre dos terminales, pues tú no quitas nada. Pero si te dicen el Thevenin visto por un elemento del circuito, entonces ese elemento del circuito tienes que quitarlo y calcular el Thevenin entre los terminales a donde estaba conectado. ¿Vale? O sea que aquí en este caso no tenéis que quitar nada. ¿Vale? Así que intentad hacerlo y ahora lo corregimos. En 10-12 minutillos. Si os vais quedando atrancados o lo que sea, os lo digo mucho porque cuando hacéis esto me aburro aquí. Estoy aburrido. Preguntadme, ¿no? Levantad la mano, preguntad por el WhatsApp. No, lo de las prácticas ya lo dimos a finales de octubre. De todas maneras, en el campus virtual he puesto, decía, a los que, dadas las circunstancias sanitarias actuales, lo más probable es que todos los que hayáis hecho las prácticas en años anteriores no tengáis que volver a venir. ¿Vale? Pero eso será lo más probable. Todavía no he puesto a contar la gente que ha hecho las prácticas y eso, pero probablemente lo hagamos así. Y los que no hayáis hecho las prácticas con anterioridad, en el campus virtual hay como un cronograma donde están las fechas en las que probablemente hagamos las prácticas. ¿Vale? A lo mejor tengo que ver si cabemos esos días en el laboratorio. Pero bueno, esa es la idea, que se haga esos días. O sea, solo tendréis que, con alterna, no sé. Al fin, solo tendréis que venir 2 veces cada persona a hacer práctica. La primera vez que vengáis haréis la práctica 1 y 2 en 3 horas. Y el segundo día paráis la 3 y la 4. O sea, es que solo hay que venir 2 veces. Y en alterna se empieza pues cuando acabemos con continua, justo después. Yo creo que a mediados de noviembre o algo así. Sobre el 10 de noviembre. De todas maneras, como voy poniendo en el log del campus virtual por donde vamos, podéis ir viendo. Nos queda el tema 5, que es un poco más largo. O sea que yo creo que estaremos esta semana y casi toda la que viene. Y también por ahí algún día de fiesta o algo. Sí, yo creo que estaremos esta semana y la que viene. Y la primera semana de noviembre haremos el tema 6 o así. Y
Y sí, yo creo que la semana del 9 de noviembre o así, probablemente empezaremos con el tema. No sé.
Bueno, creo que me lo han mandado de personas, ahí como lo han resuelto de manera diferente, así los vemos los dos. Entonces, en este de aquí de la derecha, que la ha hecho Claudia, primero ha calculado la resistencia de Thevenin, para lo cual lo que tenemos que hacer es desactivar las fuentes independientes. Esta la desactivamos con un cortocircuito y esta con un circuito abierto. Y ahora calculo la resistencia equivalente entre A y B. Esta resistencia no pinta nada, está aquí como suelta, ¿vale? Y la resistencia equivalente entre A y B sería el paralelo de R1 y R2, como ha puesto aquí correctamente Claudia. Y por aquí también Mario, haciendo lo mismo, la resistencia de Thevenin, igual simplemente el paralelo de 4 y de 7. ¿Vale? Y después la tensión Thevenin. Para la tensión Thevenin dejamos el circuito original. Aquí Claudia me ha puesto esta resistencia 3 entre corchetes. ¿Por qué? Pues porque está en serie con una fuente de intensidad y ella la ha hecho por nudo, entonces sabe que esta resistencia aquí pinta poco. Me ha puesto el nudo de abajo como el nudo de referencia y ahora ha hecho parecido como hemos resuelto el de antes. Ha hecho el balance de intensidades en este nudo A de aquí. Ha dicho la intensidad que se va por aquí y 1 en este sentido es VA, es la tensión aquí, menos la tensión aquí, que justamente es lo que te marca esta fuente, VG, partido R1, más la intensidad que se va hacia abajo, que es VA menos 0, porque es de referencia, partido R2, es igual a la intensidad que entra en el nudo, es IG. Ha sustituido todos los valores y ha calculado la VA, que vale esto, y es que justamente la VA es justamente la tensión Thevenin entre A y B, ¿vale? Porque como el B vale 0, pues la VA directamente la tensión Thevenin. Por aquí resuelto por nudo. Aquí a la izquierda, Mario me la ha hecho por malla, ¿vale? Me ha pintado aquí, me ha añadido una incógnita adicional para fuente de intensidad, ¿vale? Me debería haber pintado la intensidad de malla, se lo ha olvidado, pero en el examen no se le va a olvidar, ¿vale? Dibujarme en qué sentido van las dos intensidades y en qué malla están, supongo que esta será la I sub A y esta la I sub B. Ha formado la matriz, pues aquí la suma de estas dos resistencias. En la otra diagonal, la suma de estas dos, 7 más 6. Común, menos 7. Término independiente, aquí 90, que son estas fuentes, y aquí menos U, porque esta intensidad de malla va en este sentido y entra por el positivo. Una incógnita adicional, que es que la I sub B, que es la que va por esta malla, es justamente la que me marca esta fuente. Por lo tanto, me sale un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que lo resuelve. Y la VT es justamente la tensión entre A y B. El valor de esta resistencia por la intensidad que lo atraviesa, que es I sub A menos I sub B, y que sale 77,64. Entonces, como veis, pues nada, aquí está hecho por malla y aquí está hecho por nudo. Y los dos métodos bien. ¿Vale? Yo es que lo he hecho por superposición, que me ha gustado mucho superposición. Pues nada, también está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo? ¿Alguien que se haya quedado trancado, no le haya salido algo? ¿No? Bueno, pues era el ejercicio 5.10. El 5.11 lo tengo hecho yo aquí, ¿no? El 5.11 se diferencia de los dos anteriores en que ahora tenemos fuentes dependientes, ¿vale? Tenemos esta fuente dependiente y me piden otra vez calcular el equivalente de Thevenin entre A y B, ¿vale? Primero calculamos la tensión Thevenin, que es simplemente la tensión Thevenin es como si te pidieran resuelve este circuito, justo, ¿vale? En este caso lo he resuelto calculado directamente la V5. Bueno, y creo que lo he hecho resolviendo aplicando las leyes de Kirchhoff. Aquí esta tensión ya la sé, una vez que conozco esta tensión conozco esta. Y he ido haciendo, podéis seguirlo con la ley de Kirchhoff y me sale que la tensión Thevenin es 44. Ese me interesa menos. ¿Puedo resolverlo por nudo? ¿Puedo resolverlo por malla? ¿Puedo resolverlo por superposición? Toda esa historia. Hombre, resolverlo por superposición cuando tienes una fuente dependiente, ya sabes que tienes que tener un poco de cuidado, pero bueno, podría hacerlo igualmente. Lo que sí me interesa más ahora es cómo se calcula la resistencia Thevenin, porque ahora no vale lo que hemos hecho antes.
¿vale? En el ejercicio 5.9 y 5.10, lo de desactivo todas las fuentes independientes y ahora calculo la resistencia equivalente, porque ahora si desactivas todas las fuentes independientes, se queda esta fuente dependiente, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues se desactivan todas y ahora se ve lo que he comentado antes, la tensión de prueba, que se llama. Se pone una tensión, ¿vale? Una fuente de tensión entre A y B, que son justamente entre los puntos que te piden el término. ¿Y cuánto tiene que valer esta tensión? Pues puede valer 1 voltio, puede valer 10 voltios, 1 millón de voltios, puede valer simplemente Vx, y en algún sitio lo encontráis así, de manera genérica, ¿vale? Todo igual. ¿Por qué? Pues porque la resistencia Thevenin la vamos a calcular como el cociente entre el valor de esta fuente y el de esta intensidad. Como hemos visto antes en el teorema de linealidad, como esta es la única fuente independiente en este circuito, si multiplico esto por 10, esto se me va a multiplicar por 10 también, y el cociente se va a permanecer constante. Entonces da un poco igual. Yo normalmente suelo poner 1 voltio, pero no tiene por qué. Entonces ponéis esta fuente de prueba y ahora tenéis que resolver este circuito. Tiene una fuente independiente y una fuente dependiente. ¿Y cómo resuelvo este circuito? Pues puedo hacerlo por mallas, por nudos, por superposición, por como quieras, ¿vale? En este caso lo he hecho un poco aquí con las leyes de Kirchhoff, porque es un poco más fácil, porque fíjate, esta tensión, como este se queda aquí colgando, esta tensión son 0 voltios, por lo tanto esta tensión son 0 voltios, por lo tanto esta intensidad es 0 y esta intensidad de aquí, no, esta de aquí también es 0, ¿vale? La I sub 4 está muy fácil de calcular, porque la tensión de esta resistencia, esta de aquí, es justamente 1 voltio. Entonces la I4 es esta tensión dividido entre la resistencia, es 1/8. Y ahora simplemente haciendo balance de intensidades aquí, pues ya te sale justamente que la I vale pues 0,625 amperios. ¿Vale? Como digo, puedes resolver esto por un montón de métodos distintos. Y puedes hacer la acción de fuentes, que a mí es que me gusta también. Hacerlo como quieras. Lo que es importante es que una vez que obtengas esta intensidad por el método que te dé la gana, la resistencia Thevenin es el valor de tensión de la fuente de prueba, que es 1 voltio, dividido entre lo que te da esta intensidad, que es 0,625, y en este caso me sale 1,6 amperios. Pues como veis, si hay fuentes dependientes, la manera de calcular la resistencia Thevenin es un poco más complicada. Al menos más larga, ¿vale? Tienes que resolver otro circuito necesariamente, mientras que si solo tienes fuentes independientes, pues puedes hacer serie, paralelo, ¿vale? ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? Bien, un par de puntos verdes. Hay personas humanas escuchándome. No estoy hablando solo. Bueno, pues nada. Lo que tenéis que hacer ahora es plantear, no sé si son y 47, yo creo que más o menos puede dar tiempo. Hacer el ejercicio 5.12, ¿vale? Ahora, como en el caso de antes, tenéis fuentes independientes y dependientes, ¿vale? Dime, Javier. Tienes que darle al micro. Pues, verdad. En el ejercicio 5.10, una preguntilla. Al resolver por nudo, no sé quién la ha hecho, ¿por qué no ha sustituido la fuente de tensión por una fuente de intensidad ideal? Ah, sí, podría haberlo hecho. Pues yo creo que no lo ha hecho porque como yo tampoco lo he hecho aquí. ¿Y por qué no la ha hecho antes? ¿No se supone que para aplicar nudo hay que hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Eso es como, lo que pasa es que yo como me he elegido aquí el nudo de referencia en el negativo de esta fuente, pues ya sé que la tensión aquí, ya sé cuánto vale y entonces pues me lo puedo ahorrar. Pero vaya, que está perfectamente igual de válido si sustituye esto por una fuente de intensidad real. Pero entonces mi pregunta es, ¿tú puedes aplicar nudos sin tener que hacer eso obligatoriamente si tú ves que no te hace falta? Sí, pero tienes que tener cuidado Y de no cuidado, meter, de no meter la gamba. vale, vale. Si sabes lo que está, quiere decir,
dices, no, mira, es que yo llevo ya 10 años haciendo nudos y soy el máster haciendo nudos. Vale, Puedes jugártela. Si dices, mira, no, es que yo solo he resuelto 2 circuitos con nudos, pues entonces yo no te lo recomendaría en absoluto. porque sí, es que era por eso, porque yo lo he hecho y digo, no sé por qué. Vale, ya está. Entonces, bueno, me he perdido ya. El 5-12, ¿vale? Yo empezaría resolviendo primero el apartado B, el que es más raro. El apartado A, todo el mundo debería saber hacerlo. Entonces, si queréis, empezad por el apartado B, que yo creo en el que os pueden entrar más dudas, ¿vale? Empezad por ahí y si os quedáis atrancados lo que sea, me decís. Y ahora lo comentamos antes de que acabe la clase.
Bueno, no sé si tenéis alguna duda con el 512. Dime, Pablo. Mi duda es si la fuente de tensión de un voltio que tú colocas Sí. tiene que ser justamente que el nodo A el terminal A, perdón, entre al polo negativo de la fuente de tensión o da igual. ¿Vas a repetir la pregunta? ¿Que el polo negativo qué? En plan, nosotros cuando ponemos la fuente de tensión en el ejercicio anterior hemos Sí. puesto que A entre a la No, parte negativa. tú puedes poner la fuente de tensión así, ¿vale? Aquí 1 voltio. Lo importante es que la intensidad sea la que sale por el positivo, así. Vale, O podrías ponerlo también, sería igualmente válido, poner el más hacia abajo, pero la intensidad entonces tiene que ser esta. vale, ¿Vale? Tienes estas dos opciones. Puedes perfecto. poner la fuente en el sentido que quieras, pero siempre el cociente entre esta tensión y la intensidad que sale por el positivo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues es que tengo ahora clase con el otro grupo. Ah, vale. Otra pregunta. Dime. Dime, Sebastián. No, tienes que darle al micro. No, tienes que darle al micro. Habla, está al lado de tu foto. No te escuchamos, ¿eh, Sebastián? Ahora se me escucha. Ahora sí. Dime. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón. Que la fuente de 1 voltio hay que ponerla fuera del circuito o dentro, o da igual. Ah, eso da igual. Tú podrías ponerla aquí, como que podrías ponerla donde le estaba comentando a Pablo, como que podrías ponerla desde aquí, mientras esté entre A y B, hasta aquí. Si te da mucho coraje. Vale, vale. O Lo sea, da igual importante, dónde la lo coloco. impor- sí, da igual donde la colocas. Lo importante es que esté, que vaya desde A hasta B. Vale, ¿Vale? Lo puedes colocarla donde tú quieras. ¿Vale? vale, vale. Podría estar colocada aquí 1 voltio. Lo importante es eso, que sea el cociente entre 1 voltio y la I que sale por el positivo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues ya es la hora, así que nada, terminad si no habéis terminado el 5.12 y los otros ejercicios que hemos visto de Thevenin. Y si no sé alguno tenéis alguna duda, pues mandármelo y el próximo día lo veo, ¿vale? El próximo día ya soy el grupo D, ¿no? Mañana, ¿no? Hasta luego.